Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, esta es la asignatura de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para los participantes en el área de educación. Vamos a hacer un repaso de los primeros disposiciones directivas de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente, los principios reguladores macro. En el aula virtual pues están todas las actividades ya para el desenvolvimiento por parte de ustedes que ya deben estar culminando, que ya ya he revisado y que pues han salido medianamente, ¿no? En el cumplimiento de las mismas. Así las cosas, el artículo 1 habla del objeto de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Adolescente y establece: esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarle desde el momento de su concepción. Esto es pues el objeto como tal de la ley, que efectivamente cuál es, o de manera general, salvaguardarle los derechos de los niños, niñas y adolescentes y pues velar por el cumplimiento efectivo de los mismos. Ese es el objeto específico de la ley. Ahora, pues la ley establece lo que es la definición de los niños, niñas y adolescentes, y esto pues yo lo he hablado en las clases pasadas, cuando hay pues presunciones de que no hay seguridad sobre si es niño o es adolescente, o si es adolescente o si es adulto. Tiene que ver mucho con el ámbito de responsabilidad penal de adolescentes también a los fines de tratar la imputabilidad e inimputabilidad de las actuaciones. El artículo 2 dice así: se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieren dudas acerca de si una persona es niño o niña adolescente, o se le presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieran dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Efectivamente, cuando hay esa duda en que si es niño o es niña, porque se presume que sea así y se identificó por decir como adolescente, pues se presume que sea niño. Y si es al revés, si se presume que es adolescente, pero se identificó como adulto, se presumirá su adolescencia. En cuanto a materia de responsabilidad penal es muy importante porque si una persona que por su apariencia física pudiera decirse que tiene 17 años y no tiene algún medio en ese momento que lo identifique, pues se presume que es adolescente. Si posteriormente se verifica que es adulto, pues bueno, ya ahí se declinaría competencia, declararían las nulidades, las actuaciones propias del tribunal de responsabilidad que lo albergó y que pues conoció esas actuaciones, pero ya son cosas o procedimientos, eso es netamente procedimental. Pero el artículo 2 pues da esa posibilidad, ¿no? De que si existen dudas, pues se establece la preferencia en cuanto a niños. Si existen dudas de que es adolescente, pues se presume que sea adolescente. ¿Okay? El artículo 3 habla del principio de igualdad y de no discriminación. Dice: las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencia, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre, representante o responsable de sus familiares. Bueno, este es un principio que, como su mismo nombre lo indica, de igualdad y no discriminación. En esta ley, y, bueno, y debe imperar en el manejo de todas las leyes, de que los derechos de los niños y niñas adolescentes deben ser salvaguardados, respetados y aplicados independientemente de la condición política, etnia, raza, edad, sexo y demás. Inclusive va más allá si los padres también tienen algún tipo de especialidad. O sea, se deben respetar los derechos de los niños y niñas independientemente de la condición social, inclusive económica y política que posea. Por eso es que todos son iguales, todos los niños, niñas, adolescentes deben ser tratados con igualdad, con justicia, con equidad. ¿Okay?
Artículo 4. Obligaciones generales del Estado. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Efectivamente, pues todos los niños, niñas y adolescentes deben ser salvaguardados en sus derechos. Para eso el Estado crea las políticas públicas idóneas que van a respetar y que van a velar por el cumplimiento de esas medidas. Y esas son una de las obligaciones generales del Estado en cuanto al área de protección de los niños, niñas y adolescentes. 4A, principio de corresponsabilidad. El Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. Ese es el principio de corresponsabilidad y que el Estado y la familia como controlador social e informal debe ser corresponsable con el Estado en el cumplimiento y ejecución de las políticas públicas destinadas al aseguramiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Artículo 5. Obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria e inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos, iguales e irrenunciables, de crear, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe asegurar a sí mismo las políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará la protección a la madre, al padre o a quienes ejercen la jefatura de la familia. Esta responsabilidad es un artículo muy bonito, ¿no? Porque indica que no solamente el derecho de crianza o la responsabilidad de crianza compete a la madre o al padre, no, es algo, es compartido, es un derecho y un deber compartido. Si efectivamente en el momento de la procreación interviene un hombre y una mujer, efectivamente, pues allí como seres responsables de ese niño que está por nacer y que concibieron, pues deben ser responsables de todo su proceso y de su evolución. Es lamentable muchas veces cuando no existen ya pues amor o hay desapego entre estas uniones, sea de hecho o de derecho, y existen desestructuras o divisiones y pues lógicamente los niños o las niñas y las adolescentes quedan desamparados y bajo ese desamparo pues es necesario que intervenga el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, en este caso los llamados, bueno, puede ser en primer lugar los consejos de protección, fiscalía de protección, defensorías del pueblo, y ya cuando ya escapa, cuando hay contraposiciones o hay contradicciones o no hay acuerdos en cuanto a quién se debe quedar con el niño, cuál es la forma de manutención, pues lógicamente debe intervenir ya el Tribunal de Protección que va a regular esos conflictos y que en todo caso, aplicando el interés superior del niño y adolescente, pues establecerá las condiciones necesarias para un mejor derecho, para la aplicación de un mejor derecho para ese niño, niña y adolescente. Participación en la sociedad, artículo 6. La sociedad debe y tiene el derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 7. Bueno, esta participación en la sociedad va muy en correlación con el artículo 5, que es la responsabilidad de creencia, y que efectivamente pues la sociedad tiene derecho de participar activamente en todos los aspectos que involucren la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en que todo lo que tenga que ver con esos derechos de los niños y los deberes, por supuesto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 7 habla de la prioridad absoluta y dice así: el Estado, las familias y la sociedad deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos, garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la atención de los servicios públicos. Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. Luego viene el artículo 8, que es muy importante y es de obligatorio cumplimiento y habla del artículo o el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es como la base y es la base fundamental de la llamada doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y dice así: el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Parágrafo primero. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad del equilibrio entre los deberes, derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, la necesidad del equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente, la necesidad del equilibrio entre los derechos de los demás y las demás personas, o sea, no solamente los derechos de niños, sino también de las demás personas, y los derechos de estas personas con los derechos a su vez de los niños, niñas y adolescentes. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo. Parágrafo segundo. En aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Eso en definitiva abarca, pues que efectivamente cuando hay situaciones que ataquen o que conlleven los derechos y el respaldo, el restablecimiento, la salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que también se puedan establecer algún tipo de responsabilidades o deberes de ellos, pues lógicamente se aplica el artículo 8. Este artículo es de manera holística, ¿no? O sea, independientemente del caso, el director del proceso, los jueces o el consejero de protección, el que tenga en el momento, pues lo que se esté dilucidando, pues verificará ciertos aspectos y circunstancias para la aplicación del artículo 8, atendiendo al interés superior del niño, niña y adolescente, inclusive si es necesario oírlo, pues en aplicación de este artículo se oirá al niño, niña y adolescente para en todo caso salvaguardarle mejor su derecho. Es un artículo, pues como le dije, también amparado por la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y es muy importante, por eso dice que es de obligatorio cumplimiento y un principio de interpretación y aplicación de la ley. O sea que no solamente es la aplicación exegética de la ley, sino hay que aplicarla a través de esos factores humanísticos, sociológicos y demás que atañen o que se debe en todo caso resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque van dirigidos a eso, a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando exista algún tipo de controversia que afecte su ser como persona en desarrollo. Y el artículo 9 habla del principio de gratuidad de las actuaciones. Dice, las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta ley, así como las copias certificadas que se pida a las mismas, se harán en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y funcionarias administrativos y judiciales, así como las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, lo despacharán
con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento ni derecho alguno ni aceptar remuneración. Eso es un principio, pues lógicamente, que impera, que habla de la gratuidad de las actuaciones y que efectivamente no se debe cobrar ningún tipo de emolumento cuando existan actuaciones que atañen derechos de los niños, niñas y adolescentes y que son necesarias resolverlas y que lógicamente pues requiere la participación o algún tipo de sustituto y que todo esto se hace de manera gratuita. Por sí, pues bueno, la justicia es gratuita y esto acentúa más ese principio general de que la justicia es gratuita y abre el principio de gratuidad de las actuaciones netamente para el área de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso en cuanto a los principios generales. Luego es necesario, pues, que, como lo dije en clases pasadas, que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece dos sistemas. Uno que es el Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es netamente el área civil. Y está el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que es el área penal, que dentro de la ley del artículo 1 al 525 prácticamente atañe el sistema rector nacional de protección integral del niño, niña y adolescente del área civil, y del 526 en adelante hasta el 600 y algo, habla del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que si bien es cierto los primeros artículos hablan de algunos derechos, deberes y garantías, pues que atañen a ambos sistemas, pero la mayor parte, hasta el 525, es netamente del área civil, y el del 526 hasta el 685 habla del sistema de responsabilidad. Por eso es necesario que ustedes tengan en cuenta ¿qué es un sistema de protección o retorno nacional de protección integral de los niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes? La definición del sistema rector nacional de protección integral de niño, niña y adolescente está en el artículo 117 y dice así. El sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes es el conjunto de órganos y entidades y servicios que formulan, coordinan, integran, orientan, supervisan y evalúan y controlan las políticas, programas y acciones de interés público a nivel nacional, estatal y municipal destinadas a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes y establecen los medios a través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en esta ley. El sistema funciona a través de un conjunto articulado de acciones intersectoriales de servicio público desarrolladas por órganos y entes del Estado y por la sociedad organizada. Eso es lo que es el sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes y que efectivamente está constituido, lo completa un conjunto de órganos, entidades y servicios destinados a coordinar, integrar todo y ejecutar pues las políticas públicas del Estado en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Y que pues lógicamente uno de los integrantes principales de ese sistema rector nacional son los tribunales de protección con competencia en niños, niñas, adolescentes. Vamos a ver primero los medios, ahorita vamos a ver los integrantes. Dice, ¿cuáles son los medios del sistema de rector nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes? Dice, para el logro de sus objetivos, el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con los siguientes medios. Políticas, programas de protección y atención, medidas de protección, órganos administrativos y judiciales de protección, entidades y servicios de atención, sanciones, procedimientos, acción judicial de protección y recursos económicos. El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la formulación, ejecución y control de todos estos medios y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía. ¿Okay? Esos son los medios para el adecuado desenvolvimiento del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, ¿cuáles son sus integrantes? El artículo 119 establece, el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes está integrado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, los consejos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los consejos de protección de los niños, niñas y adolescentes.
Los tribunales de protección de los niños, niñas y adolescentes y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de Defensa Pública, las Defensorías de Niños y Adolescentes, los consejos comunales y más formas de organización popular. Lógicamente que cuando también convergen etnias o demás, pues también forma parte integrante del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ahora bien, ¿qué es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes? Por eso hablábamos que la ley tiene dos sistemas. El sistema de responsabilidad penal de adolescentes está definido en el artículo 526 y dice así: el sistema de responsabilidad de los y las adolescentes es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan y evalúan y ejecutan las políticas, programas destinadas a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidas en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, las familias y el poder popular, orientadas a su protección integral y a su incorporación progresiva a la ciudadanía. ¿Se dan cuenta? Este también es un conjunto de normas, órganos. Aquí incluye inclusive normas, órganos, entidades, muy parecido al otro, pero hay una particularidad que indica que de los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. ¿Cuáles son los adolescentes que están en conflicto con la ley penal? Bueno, aquellos que cometen un hecho delictivo, que cometiendo una situación particular, esa situación particular está determinada o encuadrada en un tipo penal y que lógicamente pues está en conflicto con la ley penal porque es necesario sancionar su conducta transgresora de la ley penal. Por eso habla de los adolescentes en conflicto con la ley. Pero ¿cuál es el ámbito de aplicación del sistema de responsabilidad penal? Ahí hablamos de la imputabilidad de de los adolescentes que están entre 14 años y menos de 18. Los menos de 14 años son inimputables y se le aplican solamente medidas de protección. ¿Okay? Muy claros con este punto. ¿Cuáles son los medios del sistema de responsabilidad penal? El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes para el logro de la protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía debe contar con los siguientes medios: políticas, programas y medios socioeducativos de atención e inclusión social con la familia, escuela y poder popular, órganos administrativos y judiciales, unidad de formación socioeducativa integral para los adolescentes con medidas no privativas de libertad, entidades de atención y formación socioeducativa integral para los adolescentes con medidas privativas de libertad, personal especializado y recursos económicos. Esos son los medios para una ejecución eficaz, eficiente en el logro de las situaciones que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal. Los integrantes. El sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes está integrado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, la sección de adolescentes del Tribunal Penal, el Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de servicio penitenciario para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de juventud, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública Especializada, la Policía de Investigación y Servicios Públicos Especializados, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales y demás formas de organización popular y las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades indígenas en los procesos en que sea parte los y los adolescentes indígenas, lo que hablábamos igual del sistema rector nacional. Okay. Eso es por un lado el sistema rector nacional y por de protección integral de los niños, niñas y adolescentes que atañe pues inclusive a materia netamente civil y lógicamente a los principios holísticos de la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el sistema de responsabilidad penal que abarca el 526 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes y que están dirigidos solo a los adolescentes que están en conflicto con la ley penal y los llamados imputables de 14 a menos de 18 años. Bueno, sobre esa base, ya habiendo prácticamente pues visto
todo el tema de la asignatura de los derechos de los niños y de los adolescentes, porque en la clase pasada vimos los otros principios, hablamos de lo que era el origen del sistema o primero de la doctrina de protección integral y de la doctrina de situación irregular de los niños, niñas y adolescentes, la evolución histórica. Las clases pues también ya están pregrabadas porque en otras oportunidades pues he dado esta materia y que pues ya depende de ustedes revisarlas y demás. Que yo fijo encuentros sincrónicos, bueno, para verificar si ustedes se conectan y si tienen algún tipo de duda, pero no se han conectado en el transcurso del trimestre a ninguna clase. Me imagino que no tienen dudas. Sin embargo, pues los invito a que sigan conociendo la ley, que sigan estudiando. No han salido también en las actividades encomendadas, por cuanto pues he visto muchas copias y pegues textuales de la web o de libros y pues esa no es la idea. La idea es que ustedes pues comprendan lo que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, más que están estudiando, bueno, educación, los que están estudiando derecho y demás, que es necesario pues que puedan aprender e internalizar las bases de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque ellos son el futuro de nuestro país. Bueno, no, nos vemos ya, bueno, por clases, por estos momentos no, a menos que se les quede la materia, ojalá que no. Y bueno, estamos en contacto, pero ya pues estoy terminando de corregir y nos queda una semana para entregar las calificaciones a la universidad y bueno, estar pendiente de sus calificaciones desde la página del aula virtual y de las novedades que le asigne su docente. Un placer haber estado con usted, espero haber sido de su agrado y gracias, gracias, gracias. Hasta luego, chao.